Si tienes un negocio de personalizados, llegas a un punto en el que te das cuenta que una sola máquina manual ya no es suficiente. Entre estar cambiando accesorios, ajustando presión, revisando temperaturas y cruzando los dedos a que cada diseño salga bien, el proceso puede volverse cansado muy rápido. Y si haces personalizado de camisetas, gorras, tumblers o varios productos, peor todavía, porque terminas con múltiples máquinas ocupando espacio y haciendo el trabajo más complicado de lo que debería ser. Pero, ¿y si pudieras hacer todo ese trabajo en una sola máquina? Te saluda Daisy y hoy quiero mostrarte la nueva A100 Auto Multi Heat Press de HTV Ront. Una máquina 3 en 1 diseñada para creadores y emprendedores que buscan trabajar de una manera más práctica, rápida y eficiente. Y honestamente, una de las cosas que más me llamó la atención es la tranquilidad que te da al trabajar. Porque cuando tienes órdenes, clientes y tiempos que cumplir, lo último que quieres es estar adivinando si el prensado va a salir bien. Así es que hoy vamos a probarla juntos y ver si realmente vale la pena para negocios creativos y emprendedores como nosotros. Con esta máquina podemos hacer diferentes tipos de prensado. Prensados planos como camisetas, bolsos y mantas de cocina, gorras y tazas y tumblers. Te voy a mostrar cómo funcionan todos estos accesorios. Pero primero vamos a comenzar con el accesorio prensa para gorras. Voy a prensar un diseño de sublimación en esta gorra utilizando esta pieza. Y ahorita te muestro lo fácil que es poner o cambiar las piezas en la máquina principal. Encendemos la máquina y luego presionamos este botón para seleccionar el modo en la que la vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a utilizar el accesorio prensa para gorras. Así es que voy a presionar hasta encontrar ese modo y ahí lo tenemos. Luego presionamos el botón de comenzar y como ves ahí va a ir ajustando la altura automáticamente. Ya que haya ajustado la altura, vamos a proceder a colocar las piezas. Voy a colocar la pieza de abajo primero. Es súper fácil y ya está. Como ves, al frente trae un agujero en donde se coloca el tornillo para asegurarlo. Luego colocamos la pieza que va arriba. Después de haberla colocado, vamos a conectarla. Y así de fácil ya tenemos conectado el accesorio prensa para gorras. Ya estamos listos para hacer el primer prensado de gorras. Pero antes vamos a ajustar el tiempo y la temperatura. Para este prensado, como es un sublimado, vamos a ajustar la temperatura a 350 grados Fahrenheit por 50 segundos. Acá tengo esta gorra que es especial para sublimación. La vamos a ajustar muy bien a que quede bien apretada. Y luego vamos a colocar el diseño. En este caso va a ser una impresión de sublimación y voy a asegurarla con cinta adhesiva a prueba de calor. Antes de prensar voy a colocar un pedazo de hoja de teflón encima del diseño. Y luego listos, vamos a prensar. Como ves, esta prensa es automática. Solo presionas el botón de comenzar y listo. Ahí está prensando. Y ya terminó con el tiempo de prensado. Ahora vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo lo prensó. Lo que me gusta de esta prensa de gorra es que es ancha. Podemos prensar un diseño de buen tamaño. Y este lo dejó muy bien prensado. Muy bonito quedó el diseño.
Como tú puedes ver, bien definido. Los colores están vivos y brillantes. Así que realmente el accesorio prensa para gorras ha pasado la prueba. Bueno, ahora vamos a proceder a removerla para poder colocar el segundo accesorio. Vamos a probar el accesorio prensa para tazas y tumblers. Y como puedes ver, se puede colocar en segundos. Ahora vamos a seleccionar el modo en el que la vamos a utilizar. En este caso, prensa para tazas y tumblers. Presionamos este botón hasta que nos salga la tacita. Luego presionamos el botón de comenzar para que ajuste la altura. Luego, como hicimos con el accesorio anterior, vamos a seleccionar el tiempo y la temperatura en la que vamos a hacer el prensado para que comience a precalentar. Vamos a ajustarla a 375 grados Fahrenheit por 400 segundos para prensar una taza de cerámica. Mientras precalienta, vamos a envolver el diseño en la taza de cerámica. Estos diseños los imprimí con mi impresora Epson EcoTank ET15000 con tinta especial para sublimación. Si te gustaría saber cómo realizar impresiones para sublimación, te invito a que veas mis videos en mi canal. Y acá tenemos ya envuelto el diseño en la taza de cerámica. Ya que la prensa esté lista, colocamos la taza y presionamos el botón de comenzar. Y mientras esperamos a que la taza se prense, vamos a envolver esta skinny tumbler que voy a prensar después de la taza para probar en cerámica y en acero inoxidable. Voy a envolver el diseño y asegurarlo con cinta adhesiva a prueba de calor. Y ya la tenemos acá lista. La taza ya está prensada. Vamos a ver cómo quedó el diseño. Y me encanta cómo quedó este sublimado en la taza de cerámica. Quedó muy bonito. Bueno, ahora que ya la probamos en una taza de cerámica, vamos a pasar a hacer la prueba con una skinny tumbler de acero inoxidable. Ese va a ser un sublimado completo, así es que lo vamos a poner a prueba. Pero primero vamos a cambiar el tiempo y la temperatura. Lo voy a ajustar a 365 grados Fahrenheit por 130 segundos. Ya que la máquina haya calentado, vamos a colocar la tumbler y presionamos el botón de encendido o de comenzar. Ahora bien, si la tumbler no está completamente envuelta por la prensa, al terminar con este prensado, la vamos a rotar y vamos a volver a prensar a la misma temperatura y tiempo para asegurarnos que haga un prensado completo. Ya que esté, la sacamos, la dejamos enfriar y luego removemos la envoltura. Yo no voy a esperar mucho porque quiero ver cómo quedó. Y acá la tenemos. Y en realidad hizo un prensado completo muy nítido. Nada de sombras ni partes blancas o desvanecidas. Y ha pasado la prueba con el prensado de tazas de cerámica y también con tumblers o termos de acero inoxidable. Y como pudiste ver, el cambio y la colocación de las piezas o accesorios es súper fácil y rápido. Ahora vamos a pasar a la siguiente y última prueba, que es el prensado plano para productos como camisetas, bolsos, toallas de cocina y mucho más. Y hacemos prácticamente el mismo proceso. Retiramos la pieza que no vamos a usar, seleccionamos el modo correspondiente, colocamos el nuevo accesorio y luego ajustamos la temperatura y el tiempo. Para esta prueba voy a sublimar unos banderines, también una toalla de cocina y por último voy a prensar una impresión DTF sobre un bolso TOT de supermercado.
Además, esta máquina también funciona para prensar vinilo textil. No tengo ningún diseño cortado en vinil listo para probarlo en cámara. Voy a ajustar el modo, voy a seleccionar la camisetita y como ves ya está ajustando la altura automáticamente. Voy a colocar el banderín en el diseño y lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Ya lo imprimí con las medidas correspondientes. Como te mencioné anteriormente, si te gustaría aprender sobre sublimación, te invito a que veas mis videos en mi canal. Voy a colocar una hoja de papel de empaque encima. También podemos colocar una hoja de teflón y ya luego lo prensamos. Y ya está listo. Vamos a revelar el diseño. En realidad quedó muy bonito el sublimado en el banderín. Estos banderines son especiales para sublimación. Y aquí la tenemos ya. Voy a prensar varios de estos. Mira qué lindo se ve el diseño. Y créeme, en cámara se ve mucho mejor. Ahora voy a hacer un prensado en una toalla de cocina. Esta también es especial para sublimación y acá tengo el diseño. Las voy a desdoblar y voy a centrar el diseño y lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Y voy a prensar a 350 grados Fahrenheit por 65 segundos. Y el prensado en la toalla de cocina quedó realmente muy bonito. Me encantó cómo quedó el diseño. Ahora que ya probamos estos dos artículos, vamos a pasar al último proyecto. En esta ocasión voy a prensar un diseño de TF sobre un bolso TOT para supermercado. Aunque este bolso también es apto para sublimación, hoy quise probarlo con DTF. Y por cierto, si te gustaría aprender más sobre impresiones DTF, te invito a visitar mis videos aquí en mi canal de YouTube, donde tengo más contenido sobre este tema. El diseño ya lo tengo impreso y es bastante grande, así que vamos a aprovechar muy bien el tamaño de esta prensa, que es de 12 por 10 pulgadas. Para este prensado vamos a utilizar una temperatura más baja y menos tiempo. En este caso voy a configurarla a 315 grados Fahrenheit por 20 segundos. Colocamos el diseño sobre el bolso y realmente no es necesario usar cinta adhesiva resistente al calor, aunque puedes utilizarla si lo prefieres. Luego colocamos una hoja de teflón encima y comenzamos el prensado. Después dejamos enfriar un poco, removemos la película transparente y luego volvemos a cubrir el diseño con la misma película para hacer un segundo prensado de aproximadamente 8 segundos. Esto ayuda a asegurar que el diseño quede bien adherido a la tela. Y listo, aquí tenemos el resultado final. Honestamente, el diseño quedó muy bonito. En general, esta prensa 3 en 1 realmente me dejó encantada porque permite trabajar una gran variedad de proyectos en una sola máquina. Como pudiste ver, podemos prensar gorras, tazas, tumblers y también artículos planos como los que les mostré hoy. Definitivamente es una excelente opción para quienes ya trabajan con personalizados o quieren una manera más práctica y eficiente de crear diferentes productos. Espero que hayas disfrutado de esta reseña y tutorial. Voy a dejarte el enlace de la máquina de HTV Ront abajo en la descripción de este video. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.